Lectura del capítulo número 3, primera parte, del libro escrito por Ana Vázquez Colmenares, Feminista Yo. Hechos y protagonistas del feminismo en México. El hombre ha querido ciega a su compañera para que no le viese caminar por sendas cubiertas de fango. Le ha querido sin criterio para que no le pidiera cuenta de su conducta ligera y para subyugarla sin razonamiento de ninguna especie ante despóticas leyes de su caprichosa fantasía. Al doblegar a su compañera, sometiéndola a un ominoso yugo, ha mutilado sus facultades intelectuales, sumiéndola en la más oscura ignorancia. Es absurdo que deseéis débil a la mujer. Vuestra tenaz obcecación os hace conspirar contra vuestros propios intereses. Decidnos, si tan débil es, si todas lo son, ¿por qué le entregáis vuestro nombre? ¿Por qué le fiáis el cuidado de guardar vuestra honra? Si no hay mujeres dignas, os estimáis en muy poco al uniros con ellas en eternos lazos. Las hijas de Anáhuac, 1883. El origen del feminismo en México se puede ubicar en el siglo XIX, con las mujeres independentistas que se sumaron a la lucha por la emancipación de la Nueva España, y las que comenzarían una lucha de más de un siglo por el sufragio de las mexicanas. Pasando por una revolución social que, al igual que la francesa, tampoco les reconocería su participación ni ciudadanía. Estas mexicanas, decimonónicas, no se definían aún como feministas. El término no había sido acuñado, pero feministas eran muchas de sus ideales. Ahora bien, en México también hubo precursoras del feminismo antes de que el movimiento cobrara forma. Un gran ejemplo, que ya mencioné, lo encontramos en el siglo XVII con Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana. Autorreinventada como Sor Juana, religiosa jerónima y escritora del siglo de oro de la literatura en español. De ahí sus sobrenombres de décima musa, Fénix de los Ingenios, Sibila Americana, de quien el premio Nobel Octavio Paz escribió un conocido ensayo donde ya la declara feminista. Juana Inés, con su vida y obra, defendió el derecho a la educación de las mujeres, un elemento central de la agenda feminista. Como principal recurso para alcanzar la plenitud de la vida, rompiendo con el rol tradicional de las féminas de su época, de nacer para ser esposas y madres o convertirse en monjas. Ella, una chica criolla, inteligentísima, sin dote, logró estar en el centro del poder político de la Nueva España. Pero ante un posible matrimonio arreglado y mediocre, la imposibilidad de amar libremente y de ser la dueña de su vida en un mundo civil, prefirió elegir la condición religiosa y tomar los hábitos y la celda del convento como único modo de dedicarse a su pasión intelectual, la búsqueda del conocimiento, al punto de afirmar: podría conmigo más el deseo de saber que el de comer. Sor Juana estudió astronomía, biología, teología, historia, gramática y todo el conocimiento de su tiempo al que tuvo acceso. Las renuncias de Sor Juana en un orden patriarcal colonial que casi no daba opciones a las mujeres, tuvieron un alto costo en su vida. De niña, por ejemplo, solicitó a su madre que la vistiera con ropas de varón para poder ir a la escuela, dado que a las mujeres no les estaba permitido. El acceso le fue negado, pero tuvo la fortuna de poseer la curiosidad y la osadía de leer los libros de su abuelo, que contaba con una considerable biblioteca para su tiempo, acción que, según se ha escrito, le representaba castigos y reprimendas. A los 8 años, tras la muerte de su abuelo materno, en cuya casa vivía, la mandan a casa de un tío comerciante a la Ciudad de México. ¿Qué impresión habría significado para una niña tan pequeña llegar sin nada a vivir en ese entorno que conocía poco, pero la cercanía de su tío
con figuras de la corte virreinal, la inteligencia, sagacidad y personalidad de la niña permitirán que en pocos años llegue a ser dama de la virreina y brille en los más altos niveles políticos e intelectuales. Sixto Moya, en un ensayo sobre Sor Juana Inés, narra: está marcada, es una advenediza, no puede inventarse historias sobre su origen ni riquezas para estar en la cúspide del entorno social inmediato. Recurre a unas dotes intelectuales en gestión a falta de dote material y entra consciente al juego que el poder le obliga a jugar. En su vida adulta, enfrentó la enemistad de figuras importantes de la época como el arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas, y pese a ser una ilustre religiosa y contar con algunos personajes importantes que la apoyaban y defendían su trabajo, hacia el final de su vida fue obligada a renunciar a su actividad intelectual y deshacerse de más de 4.000 libros. Por su inteligencia, su capacidad para expresarse, su erudición y, ante todo, por ser mujer. Era un personaje que a los hombres que dirigía la Iglesia Católica les resultaba muy incómodo. Más allá de haber sido la primera gran poeta y ensayista latinoamericana, de tener una mente matemática y de pensamiento agudo y una capacidad analítica envidiables, también encontramos en ella a la mujer valiente que desafió a su época. Sor Juana, que pasó casi toda su vida estudiando, escribió: yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar. Lo que solo he deseado es estudiar para ignorar menos. Aunque pasó 27 años en un convento, logró convertirse, con su trabajo desde su celda, en una de las escritoras más brillantes y representativas del barroco y abrió un horizonte posible para generaciones de mujeres, el del conocimiento y la reflexión crítica. Fue, como muchas mujeres ávidas de aprender, incomprendida por el orden patriarcal, juzgada y, por ende, orillada a una vida difícil, solitaria y contradictoria. Una mujer avanzada para su tiempo que causaba sorpresa, incomodidad y enojo en muchos de sus contemporáneos y contemporáneas por su actuar y pensar. Cuán difícil debe haber sido en esa época entender a una mujer con una mente sedienta, no solo de conocer el mundo, sino de reconfigurarlo. Cuán difícil sigue siendo para el orden de género patriarcal de nuestra época reconocer que las mujeres nos sentimos forzadas a tener que seguir ganándonos el derecho a pensar por nosotras mismas y a expresar que queremos un orden social distinto, una manera de estar en el mundo más libres y diversa sin ser llamadas locas. Su lucha por ser ella misma no fue fácil en un mundo machista y androcéntrico, en el que las mujeres no les estaba permitido explorar intereses propios, mucho menos gustos que no estuvieran relacionados con los mandatos de género tradicionales en una sociedad colonial con un catolicismo asfixiante en casi todas las esferas de la vida. Desde sus primeros años, sobresalió por ser una mente curiosa, pragmática y anhelante, y en algunos de sus textos describe las penas que le contrajo su vicio por las letras, pero en muchos otros, se percibe el éxtasis de un ser realizado. Y este es para mí el legado feminista de Juana Inés. La gran determinación de respetar su propia inclinación y pasiones, la valentía de atreverse a pensar, a ser diferente y a desarrollar sus talentos, aunque nadie más lo entendiera. De las heroínas de la independencia a las primeras sufragistas. Casi 300 años después de la invasión de México por los españoles, emergieron nuevas protagonistas que tenían el sueño de un país libre y soberano, de quienes poco nos cuentan los libros de historia de educación básica y media. La historiadora Cristina Matamontes de Oca ha escrito que, gracias a los trabajos de investigación confiables, se conocen los nombres de un poco más
de 100 mujeres que participaron en la gesta de independencia. Retomaré de ella algunas reflexiones que me parecen muy pertinentes para la perspectiva feminista, dada la invisibilización sistemática a la que el orden patriarcal ha sometido a las mujeres. Se conoce la actuación de mujeres criollas, aristócratas, ricas, educadas, que conocían bien la situación por la que pasaba España en el Viejo Mundo y su repercusión directa en la Nueva España. No pocas salieron del cómodo y usual estilo de vida que les proporcionaba su lugar social, para luchar no solo con las armas, y apoyaron las ideas libertarias. Eran decididas, de férrea voluntad, valientes. Sus acciones cimentaron el triunfo del movimiento independentista, pues muchas formaron ejércitos de voluntarias que pusieron a las órdenes de los caudillos. Algunas fueron afectadas directamente en su familia o su persona, pues aportaron su fortuna y su trabajo a la causa. También las mujeres del pueblo ofrendaron su vida y combatieron. Muchas fueron encarceladas, torturadas o fusiladas. Convencieron a sus hombres, padres, hermanos, esposos e hijos de luchar por la libertad. Es difícil separar completamente su historia de la de sus compañeros protagonistas. Recibieron nombres y grados militares. Se dieron cuenta de la importancia de la educación, aunque para la mayoría estaba vetada. Es urgente darlas a conocer, enterarnos adecuadamente, saber quiénes fueron, darles el tributo que se merecen. En este periodo de la independencia de México, resalta la llamada corregidora de Querétaro, aunque quien tenía el cargo oficial de corregidor, representante del rey en la provincia, era su esposo Miguel Domínguez. Josefa Ortiz Telles Girón fue una niña moreliana, huérfana a corta edad, quien, aunque en los libros escolares es mostrada generalmente como un personaje secundario, fue clave en la conspiración, mejor conocida como Conjura de Querétaro, que diera como fruto el simbólico grito de la independencia de México en el pueblo de Dolores, Hidalgo, por el cual ella y su esposo fueron arrestados. Paradójicamente, siendo él quien era funcionario público y también activo militante de la independencia, fue ella la que resultó acusada de traición y estuvo encarcelada 7 años. Y es que, en realidad, como afirma una editorial feminista, ni su matrimonio ni el puesto de su esposo cimentaron su identidad, pues doña Josefa, como se le empezó a llamar, era criolla y se identificaban con el abuso que sufrían esa parte de la sociedad a manos de los españoles. Los criollos eran considerados ciudadanos de segunda clase y eran relegados a puestos de segundo nivel en el virreinato. Josefa Ortiz fue una mujer con una vida muy interesante, pese a aparentar un rol relativamente tradicional, al casarse con un viudo, con quien tuvo nada menos que 12 hijas e hijos. Y aún así, logró hacer realidad su sueño de promover el pensamiento ilustrado e independentista disimulado en numerosas tertulias literarias, a las que invitaba a personajes de su época para discutir ideas políticas y manifestar su descontento con las condiciones de la Nueva España y fraguar un plan de acción. También destacó Gertrudis Bocanegra, otra michoacana, otra inconformista, que a contracorriente no solo aprendió a leer, escribir y hacer cuentas, sino que se adentró en el pensamiento ilustrado. Se adentró al pensamiento ilustrado y se sumó junto con su esposo a las fuerzas insurgentes. Conspiradora también en sus propias tertulias, fue agente de los insurgentes y se dedicó a construir una red de telecomunicación y abastecimiento para su causa. Su esposo y su hijo perdieron la vida en la lucha armada, pero ella no decayó y prosiguió. Se convirtió en espía del ejército insurgente y más adelante fue apresada y torturada. Es recordada por su valentía e inquebrantable lealtad al morir sin delatar a sus compañeros, aprovechando incluso ese momento ya en el paredón, para arengar
a los soldados realistas que iban a dispararle con el fin de que se integraran a la guerra de independencia. Murió fusilada el 11 de octubre de 1817. Apenas en nuestros días, la historia comienza a hacerle justicia a Leona Vicario, hija de un acaudalado español y una mujer criolla que murió pronto. Una joven de alta sociedad de esos tiempos, huérfana y rebelde a las imposiciones de su conservador y monárquico tío. Leona gozó de cierta independencia de soltera al aprovechar el dinero de sus padres, que le habían heredado, lo que le permitió tener una especie de apartamento propio junto a la casa del tío, donde disponía de personal de servicio, ajuar, una buena colección de libros de autores ilustrados y clases particulares. Cuando la Guerra de Independencia estalló, Vicario se unió al movimiento como informante. Se convirtió en una especie de infiltrada en círculos cercanos al gobierno del virreinato español y fue periodista, además de insurgente. Se le reconoce haber ideado un sistema encriptado de correo para transmitir a los jefes rebeldes información sobre los movimientos y tácticas del gobierno virreinal y del ejército realista, además de ayudar con muchas de sus posesiones para enviar armas, ropa y medicinas y apoyar así la causa libertaria. Incluso llevó una imprenta desarmada con las letras escondidas entre coles y platillos preparados a un día de campo de a San Ángel, con el fin de sacarla de la Ciudad de México y enviarla al campo insurgente de Talpahuac, Tlalpujahua. Sin duda entendió la importancia de la palabra impresa. Leona Vicario se casó, al parecer muy enamorada, cosa poco común en esos días de matrimonios arreglados, con Andrés Quintana Roo, un prominente abogado yucateco, también independentista, bastante mayor que ella. Ambos lucharon y padecieron estar separados mucho tiempo a causa de la guerra e innumerables vicisitudes. Al ser capturada, le fueron retenidos sus bienes. Fue prisionera y logró escapar, pero jamás traicionó al movimiento. Años después, tanto ella como su esposo fueron indultados y recuperó sus posesiones. Ya instaurado el México independiente desde el periodismo, Vicario tuvo ocasión de defender sus convicciones frente a un poderoso adversario, el prominente político conservador Lucas Alemán, cuya familia había sido afectada por la insurgencia, quien desplegando su misoginia quiso restarle méritos al trabajo de Leona Vicario, repitiendo la mentira de que sus servicios en favor de la causa independentista de México tuvieron el carácter de heroísmo romancesco, fueron efecto del amor, argumentos cuya malicia, misoginia y tontería ella desmontó con su pluma ágil y certera, con una carta publicada en un diario importante de su tiempo. No me resisto a reproducir aquí algunos párrafos. Muy señor mío, de toda mi atención. Contestando usted a los federalistas, tacha mis servicios a la patria de heroísmo romancesco, dando a entender muy claramente que mi decisión por ella solo fue efecto del amor. Esta impostura la ha desmentido ya otra vez la persona que la inventó. Se desdijo públicamente de ella, mas por si se le hubiese olvidado, remito a usted un ejemplar de mi vindicación que en aquel tiempo se imprimió, en donde se hallan reunidos varios documentos que son intachables y que desmienten dicha impostura. Mi objeto en querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor no es otro que el justo deseo que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber yo sido una atronada que abandoné mi casa por seguir a un amante. Me parece inútil detenerme en probar a usted lo contrario, pues además de que en mi vindicación hay suficientes pruebas, todo México supo que mi fuga
fue de una prisión y que ésta no la originó el amor, sino el haberme apresado a un correo que mandaba yo a los antiguos patriotas. Como ves, Leona tuvo que defenderse de una acusación que ningún héroe de la patria enfrentó: la arraigada reproducción de roles y estereotipos de género sexista, donde las mujeres, si hacen actos heroicos, es solo por amor, no por tener convicciones políticas. A unos días de morir, por causas naturales, en 1842, el Congreso mexicano la nombró benemérita y dulcísima madre de la patria. Nota como junto al título de benemérita, similar al otorgado a Benito Juárez décadas más tarde, le agregan el epíteto de Madre Dulcísima, expresión usada en la religión católica para referirse a la Virgen María, Madre de Jesús. Entonces, aun cuando a las mujeres se les reconozca algún mérito en la historia nacional, el orden patriarcal insiste en que ninguno sea más importante que el de la maternidad. Otra heroica insurgente cuya participación independentista es menos conocida es una mujer mestiza, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, cuya imagen hasta hace unos años aparecía en las portadas de los libros de texto gratuito. Fue la principal organizadora de la conspiración de abril de 1811 en la Ciudad de México, cuando al enterarse de la detención de Miguel Hidalgo y otros líderes independentistas por las autoridades virreinales, en vez de pensar que el movimiento había sido aniquilado y correr a esconderse, como lo hicieron varios independentistas, Mariana incitó a la liberar a los prisioneros y a aprender al virrey. Su plan fue traicionado por José María Gallardo, quien la delató con un cura, el padre Camargo. Este personaje violó el secreto de confesión y avisó al virrey de los planes del grupo conspirador. Por esta deserción traidora, Mariana fue detenida, torturada y encarcelada. Pese a esto, ella nunca traicionó su causa ni delató a nadie. Pasó en la cárcel casi 10 años, al igual que su esposo, el acaudalado Manuel Lazarín, con un fuerte impacto en su salud y sus bienes. Para cuando fue liberada en 1820, su fortuna había sido confiscada y vivió en la pobreza hasta que murió en 1821, sin poder ver la culminación de la independencia de México que sucedió pocos meses después. Abro un paréntesis para recomendar el libro de la doctora Celia del Palacio, Adictas a la Insurgencia, que si bien no es un libro feminista como tal, sí tiene una sólida investigación histórica. Además, es ligero y ameno. En él, la autora cuenta la historia de las mujeres que lucharon por la libertad de México y sus contextos, sus diferencias y grados de involucramiento, mostrando que las penas recibidas, incluso el nivel de información que tenemos de ellas, reproducían privilegios de clase del orden colonial y, por ende, como sostiene la autora, no es de sorprender, pero sí de lamentar que las mujeres más recordadas de la gesta independentista sean las de la élite criolla, como la corregidora, la propia Leona Vicario o la Güera Rodríguez. No debemos olvidar a otras heroínas, mujeres indígenas y mestizas menos conocidas, como son María Petra Teruel, esposa de un regidor realista que poseía haciendas azucareras y al que convenció de apoyar al movimiento insurgente, especialmente para liberar a insurgentes arrestados y a los excombatientes que habían perdido la salud en el frente de batalla. O Antonia Nava, la generala, quien peleó valientemente en el sitio de Jaleaca, al mando del general Nicolás Bravo. También merecen honores Manuela Medina, la capitana, o María Fermín Rivera, Josefa Navarrete o Josefa Huerta. Hay muchas otras cuyos nombres no pasaron a las crónicas de la historia escrita por varones. Transcribo unos breves párrafos de la hábil pluma de Celia del Palacio para ilustrar las muestras de valor de algunas.
No teniendo ya nada que comer, Bravo se disponía a sacrificar a alguno de sus hombres para que comieran los demás y no desertaran. Las dos mujeres se ofrecieron en sacrificio gustoso para que comieran todos. Ante tales muestras de valor y entereza, ninguno de los soldados desertó. Durante la batalla del día siguiente, las mujeres pelearon con machetes y garrotes como los demás soldados. La misma Antonia Nava, cuando mataron a uno de sus familiares, se presentó ante Morelos y le dijo: «No vengo a lamentar la muerte de este hombre. Sé que cumplió con su deber. Vengo a traer 4 hijos. 3 pueden servir como soldados y el otro está chico. Servirá de tambor. Reemplazará al muerto». Otra mujer de gran valor, Manuela Medina, la capitana, quien levantó una compañía de soldados en Texcoco y peleó en 7 acciones de guerra. Solo por conocer a Morelos, viajó 100 leguas y cuando lo logró le dijo: «Yo moriré con gusto, aunque me despedace una bomba de Acapulco». Murió en efecto en 1822 a consecuencia de 2 heridas de combate que la postraron 1 año y medio. María Josefa Martínez, viuda del jefe insurgente Manuel Montiel, comandaba tropas vestida de hombre en la zona de Orizaba e infundía terror entre los rancheros de la región a quienes cobraba tributo por la causa insurgente. Solo usaba su traje de mujer para entrar a Córdoba, Orizaba y Puebla a fin de averiguar los movimientos de las tropas realistas. Josefa Navarrete y Josefa Huerta, las dos de Morelia, fueron acusadas y condenadas a 8 años de prisión por seducir a un oficial realista y pedirle llevar una carta a su superior para convencerlo de la causa insurgente. Este último las delató. Otras mujeres fueron acusadas de espías, como fue el caso de Francisca Altamirano de Querétaro, quien por ese cargo pasó 3 años en prisión. Y hasta aquí dejamos la lectura del día de hoy. Bendiciones.